Aunque una ley por sí misma no puede cambiar la realidad, las organizaciones civiles que la impulsaron confían y así la califican la iniciativa 3 de 3 que llegó al Congreso de un hito que puede detonar lo que llaman la primavera mexicana contra la corrupción. Pero ¿cómo se va a procesar? Sobre todo, ¿qué es y cómo se va a utilizar las cerca de 309,000 firmas que la apoyaron para que pudiera llegar al Congreso? Este es uno de los aspectos que más entusiasma a las organizaciones que estuvieron detrás de este trabajo, que el enojo o la inconformidad por la corrupción no se quedó ahí, sino que se tradujo en movilización que llevó la primera iniciativa ciudadana al Congreso. Gracias por estar con nosotros, soy José Buendía, en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hoy vamos a hablar con la representante de una de las organizaciones que más empujó esta iniciativa, así como con dos legisladores que desde el Congreso ahora tendrán que procesar esta iniciativa ciudadana. Le dejo mi Twitter para que me envíe sus comentarios, José Buendía MX, y veamos algunos datos de contexto para venir aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El INE recibió del Senado la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 contra la corrupción, acompañada de 309,000 firmas de las personas que la apoyan. La iniciativa propone modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y establece que quienes ocupen algún cargo público sean obligados a transparentar su patrimonio, sus compromisos fiscales y las áreas de potencial conflicto de interés a través de la presentación de 3 declaraciones. ¿Cuál va a ser el proceso legislativo? ¿Quién y cómo la van a analizar? La falta de transparencia es uno de los puntos más criticados de la administración pública. La presentación de la iniciativa 3 de 3 en el Congreso como propuesta ciudadana de ley contra la corrupción es un hecho trascendente que conviene no pasar por alto, de cuenta de los niveles de inconformidad y molestia por el abuso de poder y corrupción que recurren por varios países de América hasta Brasil. La falta de respuestas sobre los escándalos de corrupción en que se han visto envueltos los derechos humanos apuntalan precisamente las imágenes negativas de países y gobernantes. ¿Cómo avanzar en transparencia y rendición de cuentas? ¿Las leyes ayudan a cambiar prácticas de gobierno o son insuficientes para subsanar el problema? Posiciones. 1. El diputado perredista Daniel Ordóñez Hernández afirmó que su grupo parlamentario respaldará en el Congreso la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. 2. El senador panista Fernando Herrera criticó que al iniciar los trabajos para la discusión sobre la reforma anticorrupción, solo se hayan presentado la iniciativa del PRI, Partido Verde Ecologista de México, sin considerar los proyectos que presentaron el PAN y el PRD. Para que sea una discusión seria, tenemos que partir de un comparativo entre las 3 iniciativas para ubicar coincidencias, ver lo que falta e iniciar la discusión, hacerlo de otra manera y estirar un anzuelo para ver si nos enganchamos con su redacción, dijo. 3. Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva del Senado, señaló que el compromiso contra la corrupción debe ser contundente para dar a México un rostro que no sea el de privilegiar a unos cuantos a costa del estancamiento de la mayoría, como se le distingue a nivel local y en el exterior. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía en la introducción y acaba de ver en el reportaje que acabamos de transmitir, vamos a entrarle a este tema que el próximo mes tendrá, según el compromiso de los legisladores, que quedar resuelto. Y es la dictaminación del sistema anticorrupción. Y digo anticorrupción porque hasta donde entendemos, y ahorita nos lo van a aclarar seguramente o nos precisarán, la iniciativa ciudadana 3 de 3 que llegó al Congreso, la idea es que se integre dentro de este proceso legislativo, dentro del análisis de estas leyes secundarias que deben de crear el Sistema Nacional Anticorrupción y además, digamos, regular la reforma constitucional que ya se produjo. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Hoy vamos a tener aquí, ya está con nosotros una representante de las organizaciones que impulsaron esta iniciativa. Ella es la directora de la Red de Organizaciones por la Rendición de Cuentas. Muchas gracias, Lourdes Morales, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantado, de verdad, muchas gracias que estés con nosotros. Vamos a tener también un enlace telefónico con el coordinador de los diputados del PRD, con el diputado Martínez Neri, y vamos a hablar también con el diputado Hernández Soriano. Y antes de entrarle y saludarlos, déjame poner un poco el contexto, porque en efecto, hoy hay un artículo de un colega tuyo de la Red que titula
la ley 3 de 3, la primavera mexicana, son palabras gruesas, Lourdes, no es poca cosa, pero que dan cuenta, digamos, del optimismo que ha generado dentro de la sociedad civil la movilización que ha permitido pues juntar una cantidad de firmas que era un poco más del doble de las requeridas para poder ser elevada al Congreso y llegar como primera iniciativa ciudadana para obligar incluso a los legisladores a discutirla. Realmente no estamos creando expectativas de más. Lourdes, cuéntame. A ver, la iniciativa 3 de 3 se refiere a la Ley General de Responsabilidades que se deriva del Sistema Nacional Anticorrupción. Es parte de un paquete más amplio, de un paquete de al menos 5 leyes que habrán de aprobarse en este periodo para... Que se han comprometido. Exacto, que se comprometieron ya, bueno, pero por lo menos la reforma constitucional obliga a un paquete de leyes amplio, pero por lo menos a 2 leyes generales y a la ley de fiscalización y rendición de cuentas que le dará nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esta ley es un pedazo de ese paquete, ¿no? Ese gran paquete que se necesita para que sea funcional el sistema y no sea solo un cascarón vacío, ¿no? Mi buen colega y amigo Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana es el autor de este artículo al que haces referencia y efectivamente él se refiere concretamente a esta movilización que se organizó para hacer efectiva la iniciativa ciudadana, esta herramienta de democracia directa que se aprobó gracias a la reforma política que tuvimos y en un momento nos habíamos fijado la meta de 120,000 firmas y bueno, pues hubo más del doble, ¿no? Absolutamente. Ahora, la pregunta es si no estamos generando demasiadas expectativas. Hay que recordar que el proceso de la primavera árabe fue un asunto muy complicado, fue un asunto regional que tuvo que ver con pues viejas oligarquías que estaban en el poder décadas, muchas de ellas, y que pues lamentablemente en muchos de los casos terminaron mal. Sí, yo espero que nos vaya mejor que la primavera árabe, ¿no? Porque eso que empezó con indicios tímidos de apertura ha terminado en una espiral de violencia, ¿no? Absolutamente. Y de regresiones autoritarias. Está Siria, está Egipto, así es. Pero levantó muchas expectativas y yo creo que la referencia es concretamente a esta capacidad, a estos momentos detonadores de participación ciudadana, en donde el hartazgo y la inconformidad por la impunidad se canaliza de alguna manera. Ya estamos aquí hablando de un canal formal, que es el canal de la iniciativa ciudadana para que se discuta en el Congreso. Bien, bueno, y en muchos aspectos qué bueno, ¿no? Porque si esa inconformidad o ese enojo no se canaliza, digamos, a través de las instituciones o a través de pues procesos de diálogo y de debate parlamentario, los riesgos que existen son mucho mayores. Exacto. Y lo que vivimos en el proceso fue muy interesante. Para lograr esta meta se convocó hace 15 días a una jornada nacional contra la corrupción y la impunidad, en donde se instalaron en al menos 27 ciudades del país, es algo que no es exclusivamente centralista, mesas para recibir las firmas, y los ciudadanos que llegaban a estas mesas decían, sabemos que una ley no es suficiente, pero es el inicio de algo y queremos que nuestra voz se escuche. Entonces yo creo, me hizo pensar a esta movilización de los años 90 por el voto libre y secreto, donde parecía que era una lucha imposible y finalmente tuvimos un buen avance en la consolidación de nuestras instituciones electorales y en la incertidumbre que produce una elección en quién va a ser el ganador, ¿no? Que es parte del principio de la democracia. Bueno, déjame enlazarme. Francisco, ¿cómo estás? Un placer. Hola, que estés con nosotros. Muy buenas tardes. Oye, Francisco, estamos comentando, digamos que la sociedad civil lo que está diciendo es, cumplimos un poco ya nuestra parte, la inconformidad que hay respecto de la corrupción, el enojo, ha sido canalizado a través de una iniciativa que ya les llegó a ustedes, y ahora el tema es, ¿y qué van a hacer ustedes con este vehículo de inconformidad y de enojo que afortunadamente se los están poniendo ahí en el Congreso para que debatan, para que hagan, si me permites decirlo de alguna manera, una acción, digamos, casi tan contundente como las 309,000 firmas que les llegaron de parte de los ciudadanos de todo este país? Sí, fíjate que yo creo que es una de las aportaciones, en principio, más importantes de la ciudadanía en los últimos años.
y esta aportación desde luego que no debe ser desechada ni mucho menos, sino debe impulsarse con todo lo que podamos, sobre todo en las fuerzas de oposición, porque está teniendo en principio una gran acogida por parte de la ciudadanía, y desde luego para nosotros, para la gente de izquierda, particularmente para el PRD, representa un instrumento importantísimo, un insumo vital para fortalecer el sistema nacional anticorrupción, porque va más allá efectivamente de las propias expectativas internas de la Cámara. Me parece que las propuestas que se están haciendo en esta iniciativa pueden constituir un parteaguas en la vida nacional, y yo esperaría que podamos analizar de fondo esa propuesta, desde luego discutir aquello que consideremos necesario y por supuesto en su momento aprobar esa ley. Debo decirte que en principio llega a Cámara de Senadores, posteriormente se llegará con nosotros como Cámara Revisora, pero desde luego que nosotros totalmente abiertos a la discusión y desde luego al posible mejoramiento si esto es necesario. Ahora, ¿cómo procesar esto? Habida cuenta de que arrancamos, digamos que con un mal precedente, fue incluso un señalamiento que hizo el propio PRD, Lourdes, de que habían puesto, antes de que llegara esta iniciativa, y habida cuenta que hay otras, no solamente es esta, hay otras que ya están en leyes sobre responsabilidades de los funcionarios públicos que ya están ahí en el Congreso, y lo que señalaba el propio PRD es que el PRI y el Verde trataron de meter una iniciativa diluida en la que parte de las exigencias que incluye la 3 de 3 no aparecían. ¿No es un poco un mal precedente? ¿No habla, digamos, justo de lo contrario de lo que está diciendo el diputado Martínez Neri, de poca contundencia, de poco compromiso, de poca empatía? Bueno, hay que ver el lado positivo de esto, que es que ya está en el primer plano del debate. Efectivamente, no se había discutido de estas leyes al final del periodo anterior de sesiones, y de pronto empezó esta movilización por la 3 de 3 y les entraron las prisas, ¿no? Y publicaron una ruta de dictaminación bastante ajustada. Entonces, sé que ahorita se han recibido 16 propuestas, incluido el paquete de 5 que propuso el PRD. O sea, hay varias que buscan darle solidez al Sistema Nacional Anticorrupción, y sin duda parte de las propuestas del PRI-PBM pues no toman en consideración las premisas sobre las cuales se propuso el Sistema Nacional Anticorrupción, que es que la corrupción funcione en redes y no es una cuestión de castigo individual. Que son tramas. Exacto, que se requieren pesos y contrapesos, no el fortalecimiento de una instancia sobre otra de las que integran el sistema, que es algo que trae la del PRI, y que se requiere posibilidad de corrección, lo que hemos llamado inteligencia institucional, para realmente combatir de manera efectiva la corrupción. Voy contigo, Francisco Martínez Neri. Recordarás que platicamos cuando empezó el periodo, y tú tenías serias reticencias, o por lo menos eras escéptico de que pudieran alcanzarse algunos conceptos, sobre todo en lo que tenía que ver con responsabilidades, con fijar las responsabilidades al más alto nivel, vinculado con el tema del fuero. Hoy la pregunta es si crees que, por ejemplo, esta iniciativa ciudadana que llega al Congreso, aunque no está metiéndose hasta donde entiendo con lo del fuero, está respetando dejarlo para otro ordenamiento, pero si esto crees que vaya a desbloquear o alentar una dictaminación que al principio del periodo tú mismo no la veías muy clara. Fíjate que creo que el acompañamiento que ahora está teniendo el pueblo de México con una iniciativa nacida del seno de la sociedad tiene un valor fundamental, y creo que aun cuando va a haber desde luego oposición por parte del PRI y del PBM, creo que habrá una discusión lo suficientemente amplia, lo suficientemente fuerte, y sobre todo con el valor central y fundamental de que solamente combatiendo la corrupción va a avanzar el país en esa parte ética de su comportamiento. Yo creo que hay un panorama distinto, hay un panorama nuevo, porque habrá que denunciar toda acción que trate de frenar posibilidades profundas de cambio, porque no necesitamos modificaciones cosméticas,
sino transformaciones profundas, y eso solamente se va a dar sobre la base de que se apruebe una disposición que efectivamente vaya al fondo, y la 3 de 3 es una disposición, es un conjunto de disposiciones, de propuestas que van al fondo y que tienen que estudiarse, que tienen que mejorarse, que tienen que criticarse, y creo que le va a dar una vida nueva a las relaciones entre los ciudadanos y los particulares, y en lo general los políticos con los ciudadanos, dando una imagen distinta, porque desde luego estará presta la aplicación de la ley. Es necesario que la Auditoría Superior tenga dientes, es necesario que se castigue con ejemplaridad toda aquella acción que tienda a generar distorsiones en el manejo del recurso, y no solamente en el manejo de recursos, sino toda conducta que contravenga una estabilidad ética que debe haber en el país. Entonces yo la verdad estoy muy esperanzado en que vamos a estudiar de fondo esta propuesta, y vamos a hacer las apreciaciones que consideremos pertinentes, y creo que le irá bien al pueblo de México. Lo que quedaba en la pregunta era si hay suficiente consenso para no tener, digamos, medidas cosméticas como las que en un principio intentaron avanzar en la iniciativa el PRI y el Verde. Lourdes, ¿qué van a hacer No ustedes? hay un consenso como el que tuvimos con la ley de transparencia, por ejemplo, que había un consenso previo y que los propios senadores dijeron vamos a ir con una sola propuesta. Ese escenario no lo tenemos ahorita. Hoy tienen 16, ¿no? O sea, hay que analizar 16 de aquí a 30 de abril. Efectivamente. Okay. Y hay diferencias muy importantes entre una y otra. Okay. Entonces, aquí algo que se promovió antes inclusive de que se juntaran todas las firmas, fueron 4 puntos de acuerdo promovidos por los senadores Laura Rojas y Zoe Robledo, del PAN y del PRD respectivamente, apoyados por otros senadores de sus partidos, en los cuales dijeron, bueno, ¿para qué alcanza la iniciativa ciudadana? Vamos a ver el proceso de aprobación. Vamos a evitar los acuerdos en lo oscurito, de yo te doy esto, tú me das esto, y vamos sacando iniciativas a modo. Lo que se acordó es máxima transparencia, máxima publicidad de dictámenes, acuerdos, discusiones. Se acordó que habría audiencias con los integrantes de la sociedad civil, con los expertos. Nosotros hemos pedido, a partir de las herramientas que existen, que no hay demasiadas, tener una representación plural para las discusiones, no una persona, sino una representación plural, para poder estar presentes. No estamos queriendo legislar, para eso están los legisladores, no queremos sustituir. O sea, Francisco, lo que está planteando Lourdes es que quiere la sociedad civil, las organizaciones estar metidas hasta la cocina, donde se hacen, se producen y se sacan las leyes, como decía por ahí, ¿te acuerdas de esa vieja historia de si quieres saber cómo se hacen las leyes como las salchichas, no vayas a la cocina? Sí. Pero de todas maneras quieren ir a ver cómo se arman esos consensos, cómo son los intercambios, cómo son las negociaciones, cómo es el toma y daca, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto, y me parece correcto. Sí, solamente la participación ciudadana puede cambiar el estado de cosas en el país. Yo creo que tiene que estar muy al tanto, porque son los únicos eslabones que hay con el pueblo, estas organizaciones que están efectivamente enraizadas en la sociedad y que tienen esa comunicación con la población. Y yo creo que pues no debemos ser ingenuos. Desde luego que va a haber oposición, y sobre todo porque el problema de la corrupción toca el corazón mismo del sistema. O sea, una gran parte de las cosas que se hacen mal en este país derivan precisamente de actos de corrupción. No hay que olvidar Monex, no hay que olvidar Pemex Gate, no hay que olvidar una serie de hechos que han ocurrido en la historia del país, que nos dan cuenta de cuán difícil es cambiar el estado de cosas, porque depende de allí, o de allí dependen de ese estado de cosas, el sostenimiento de un estado, de un gobierno. Entonces, pues evidentemente no van a dejar que las cosas fluyan de tal manera que haya cambios fundamentales, porque la corrupción es consustancial al sistema de gobierno que estamos ahora padeciendo. Entonces no va a ser una lucha fácil. Yo creo que es ahí donde tenemos que, con las minorías aún que tenemos, pues tenemos que denunciar, tenemos que hablar, tenemos que compartir las diversas situaciones que se vayan dando, y qué bueno que las organizaciones entren a la discusión hasta donde es permisible, con el propósito de que puedan hacer extensión hacia la población acerca de lo que está pasando. De lo que dice, resalto que en efecto no se trata de la corrupción de un asunto, digamos, de casos aislados o de la naturaleza humana que luego se desvía, sino un problema
absolutamente de sistema. Y voy a enlazar también en este momento para preguntarle su opinión al diputado Rafael Hernández Soriano. Él ha estado muy metido en estos temas. Rafael, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe. Buenas noches y buenas noches a Lourdes y a mi coordinador. Saludos. Oye, ¿cómo ves, Rafael? El PRD dice que hace suya la propuesta. Eso es lo que dijeron algunos de tus compañeros. ¿Qué significa? ¿Que dejan la suya y toman esta? Hay diferentes propuestas. Incluso el PRD ha presentado algunas en este periodo. Lo que significa, y hay que reconocerlo, lo que presenta la red de organizaciones es fundamental por varias circunstancias. Primero, es un adelanto muy importante porque es una forma que se está canalizando justamente pues una observación, un descontento social que es evidente. Yo conocí 2 encuestas la semana pasada, una de Jaiza, otra de Mitofsky, y creo que el índice es muy alto, más del 86-88% de la gente ve la corrupción como una de las principales causas de rechazo a la clase política, a los funcionarios públicos, representantes, etcétera. Entonces, esta forma de canalizar esa observación, de decir, a ver, aquí tenemos un cáncer muy fuerte, ya basta, me parece fundamental que la forma en que se está presentando sea adecuada para canalizarlo. Ahora, ya en los trazos que están presentando en la llamada Ley 333, la propuesta por las organizaciones que integran la red, me parece que tiene cuestiones muy importantes, inéditas para el derecho de investigación de actos de corrupción en nuestro país, que por cierto no está en pañales. Ahorita voy a referirme a eso aquí en México, pero el que se esté atacando redes de corrupción, eso me parece fundamental. Déjame tomar ese punto que me parece lo más importante, y recuerdo la película Lourdes, la de Spotlight, la que acaba de ganar el Oscar, que hay un momento en que dicen, no se trata solamente de ir por 2 o 3 religiosos que habían cometido actos de pederastia, sino es un sistema. ¿Cómo vas a meterte, y otra vez vuelvo a si las expectativas no son demasiadas, a desmontar un sistema en el que para que haya corrupción hay sector público y privado? Pues no, hay que empezar por algún lado y por lo menos hay que empezar a atender esos huecos que permiten que haya esta impunidad. Algo interesante de esta propuesta, yo sé que la promoción fue centrada en la publicidad de la declaración patrimonial de intereses de fiscal por esta campaña que lanzaron Transparencia Mexicana y el IMCO el 2015. Pero no es lo sustancial de la propuesta. La propuesta busca un rediseño del sistema de responsabilidades y procesa no solamente a los funcionarios públicos, sino todo aquel que ejerce algún poder. Y ahí también se incluyen a los empresarios. El presidente Peña tiene razón cuando dice que también los empresarios son corruptos. Quizá estaba pensando en OHL o en alguno de esos, ¿no? O sea, la verdad es que la corrupción no tiene un monopolio partidista, desafortunadamente, ni tampoco es una cosa exclusiva de funcionarios públicos. Y esta ley lo que busca es atajar este problema de manera eficiente y mejorar los sistemas de investigación, porque luego no se investigan los casos y salen libres. ¿Cómo se va a procesar en el Congreso la iniciativa ciudadana 3 de 3 que ya llegó allá? Estamos hablando, y voy ahora con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, el diputado Francisco Martínez Neri, y me quedan 2 temas que les voy a preguntar lo mismo a los 3 en esta recta final, y es, Francisco, 2 cosas. Una, si en efecto este asunto, las 16 que se van a tener que estudiar, se van a dejar fuera el tema del fuero, que no es una cuestión menor. Estamos viendo Guatemala, estamos viendo Brasil, cómo se necesita poder llegar con procesos expeditos hasta los máximos niveles de las autoridades del Estado para exigir rendición de cuentas. Y el otro, pues el tema de los fiscales. Si no se nos queda coja una ley que, por más buena que sea, luego no tengas fiscales que la operen. Bueno, mira, yo creo que en el caso del fuero, el fuero debe quedarse única y exclusivamente para proteger al legislador y en general al ciudadano público que lo tenga, para poder opinar con libertad. Es lo único que debe quedar. Cualquier otra intención de protección hacia un servidor público que debe quedar fuera. Y por lo demás, yo creo que debe dotarse a las instituciones de los elementos expeditos, oportunos, para que pueda aplicarse la ley, porque uno de los grandes problemas, y ya lo mencionaba hace un momento, es que los organismos fiscalizadores pues se quedan simplemente allí y no tienen posibilidades de sancionar de manera inmediata
hay que seguir toda una ruta en la cual se pierde el hilo del asunto y desde luego pues la impunidad aparece en cualquier momento. Entonces yo podría generalizar diciendo que hay que ir a la profundidad de las cosas. El asunto del fuero hay que examinarlo y no hay que descartar la necesidad de verlo con mayor profundidad, y por otra parte de dotar a las instituciones de los elementos necesarios para que la ley se pueda aplicar de manera inmediata, de manera pronta. Ahí lo tienes, Lourdes. Sí, hay que entrarle al fuero, dice el diputado Martínez Neri, y el asunto de los fiscales. Necesitamos, ¿ustedes qué están proponiendo para fortalecer a los fiscales? Sí, bueno, han sido los protagonistas contra la corrupción y la impunidad. Claro, coincido en que fuera el fuero es un tema que volverá a ponerse sobre la mesa, quizá no en esta ronda. ¿Ustedes van a presionar por eso o no? ¿No está ahorita en su agenda? Ahorita no está en esta agenda, pero sí queremos mejorar las capacidades de investigación y evidentemente tener una fiscalía anticorrupción impecable, con dientes y con suficiente autonomía para que no pueda caer en las capturas políticas que hemos visto tantas veces en nuestras instituciones. Sí, porque son sistemas de complicidades que son muy difíciles de penetrar. Exactamente. Ese va a ser un tema que sin duda se va a tener que discutir. Y lo que sí estamos empujando es que, por ejemplo, todos esos actores ahorita, como los equipos de transición, que no se sabe qué hacer con ellos, son funcionarios, no son funcionarios, como, insisto, los empresarios que tienen que ver con asuntos públicos. Son como públicos. especies de nonatos. Exacto. No han nacido, no sabes si tienen responsabilidades, pero luego manejan recursos públicos. Y ellos van a tener que tener responsabilidades. No pueden estar en estas áreas grises. Y eso sí lo vamos a estar empujando. Además de la parte preventiva, no solo sancionadora. Está promoviendo la Ley 3 de 3 una política de integridad que deben de tener todos estos actores para no caer en la normalidad de la corrupción o en la corrupción legal, ¿no? Que uno puede cumplir perfectamente con la ley, pero cometer un acto de corrupción, ¿no? Entonces, por eso se hizo esta clasificación de conductas de corrupción, de 10 conductas de corrupción que queremos que sean consideradas para poder ser enfrentadas de manera eficiente. Voy con el diputado Hernández Soriano. Ahí están los consensos sobre la mesa. Sí, no hay que dejar afuera el fuero. Ahora sí que no deje fuera el fuero. Y la otra es los fiscales centrales contra la impunidad. Sí, lo del fuero se ha vuelto un caparazón de impunidad, de protección, actos ilegales en general, no solamente de corrupción, pero sí en su medida de corrupción. Lo vemos actualmente. Actualmente se está dando celeridad a la investigación de la llamada codiputada de Sinaloa, el PRI va rápido a abrir todos los procesos. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, por causa de fuero, todo el público sabrá que tiene que iniciarse un juicio político. Bueno, desde 2003 no se ha iniciado uno solo y hay más de 320 ahí. Precisamente el fuero para lo que se ha utilizado en la mayoría de las ocasiones es precisamente para cubrir con impunidad y complicidad actos de corrupción y actos presumiblemente ilícitos. Ya como está planteado, coincido con mi coordinador, es inservible. Tenemos que se tiene que revisar, se tiene que dejar solamente como se está planteando, pues para actos de sensibilidad en materia de manifestación libre de ideas, pudiera tener su funcionalidad en ese sentido. Pero lo otro es, repito, ya es inservible como está planteado en términos generales, porque ahí tenemos a Duarte, tenemos a Moreira, que aunque hay denuncias presentadas, por causa del fuero no se puede iniciar ningún procedimiento administrativo. Y desde luego, también coincidiendo en el caso de la Fiscalía con Lourdes, se tiene que dotar al fiscal especial en su momento de todas las facultades, herramientas, no solamente de conocimiento, sino de administración, sino también de investigación en su caso, para que se pueda tener acceso a la información necesaria que pudiera presumiblemente acreditar alguna de las conductas o actitudes que están señalando como actos de corrupción. Perdón, Lourdes, ¿quieres decir algo? Sí, nada más señalar que en este paquete se está enfocando a la parte administrativa, que no excluye la parte penal,
Y que en el caso de el caso Moreira, el Moreirazo, pues también hay toda una cadena que no se ha investigado. Alguien aprobó en Hacienda la deuda, ¿no? Y hubo un Congreso que aprobó. Claro, Entonces, ¿quién autorizó? Por supuesto, ahí Hacienda tiene que dar respuesta. y nadie ha dado la cara. Entonces, yo creo que también tiene que ver con la falta de profundidad en las investigaciones para poder procesar este caso de responsabilidades administrativas. Aquí estamos hablando de lo administrativo y la parte política y la parte penal. Hay herramientas también políticas como el juicio político. También van a correr paralelamente. Esa es la parte de la idea. Pues hoy por lo pronto, no sé si coincidan, pero lo primero que se ha logrado tener la ley de 3 de 3 que tienen ya ustedes ahí en el Congreso es elevar los costos para no, en caso de no generar una buena legislación y no cumplir con los compromisos, incluso las obligaciones que mandataba la propia reforma constitucional. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir dándole seguimiento y yo me tengo que despedir, pero no sin antes de verdad agradecerle mucho a el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri. Diputado Francisco Martínez Neri, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Y muchas gracias, por supuesto, también al diputado Hernández Soriano. Muchas gracias, Rafael. Creo que ya se había ido Rafael. Bueno, pues entonces le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento. Y Lourdes Morales, directora de la Red de Organizaciones por la Rendición de Cuentas. Muchas gracias por venir. Gracias. Seguimos invitándote, vamos a seguir dando seguimiento y supervisión a este tema y sobre todo gracias a Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.